Fue distinguida entre los 100 latinos más comprometidos con la acción climática y por tanto es recibir a alguien que quizás se ocupe como nadie de esta temática. Bienvenida, Thaís. Muchas gracias. Creo que esas cosas, esos titulares siempre quedan como muy grandes, pero bueno, al menos desde lo que es de comunicación, creo que puedo ahí como aceptarlo. No todos los tienen, así que hay que lucirlo también. Sí. Quiero arrancar preguntándote cómo fuiste encontrando herramientas a lo largo de tu carrera como periodista ambiental para ir sensibilizando sobre los efectos que tiene la crisis y de alguna manera inspirando a que se haga compromiso también por parte de las personas. Creo que fue todo muy orgánico porque yo ya llevo más de 10 años comunicando sobre esto. Y decir eso no solo me hace sentir muy vieja, pero también es cierto que hace 10 años no se hablaba como se habla hoy de cambio climático. O sea, cambió un montón. Y de lo que es la agenda ambiental, ¿no? Cambió un montón para bien, en el sentido de que ahora está mucho más en el día a día, aun cuando le falta un montón. Pero hubo como distintas etapas que me hicieron ahí como ir encontrando las distintas vías. Creo que la más importante, o la que marcó mucho mi carrera, yo ya venía hablando sobre temas de ambiente, pero cuando hice el entrenamiento como líder climática con Al Gore, ahí fue como, viste, un empujoncito de algo que ya veía viendo, pero que fue esto de comprender bueno, para que cambien realmente las cosas, tienen que cambiar lo que es la macro, tienen que cambiar las políticas, y de ese entrenamiento, que es un entrenamiento en cambio climático, pero también en cómo comunicar mejor, porque la verdad es que no hay mejor comunicador que Al Gore, ¿no? Con sus exposiciones, fue que a los meses agarré un par de ahorros, me fui a Lima, que la conferencia de Naciones Unidas en cambio climático era ahí, y desde entonces llevo ya 11 años cubriendo el proceso de negociaciones y cubriendo el cambio climático desde la perspectiva de las políticas climáticas, de lo que tienen que hacer, ¿no? Los gobiernos y también otros tomadores de decisión para que realmente las cosas se modifiquen. Mencionaste a las COP, participaste en numerosas de ellas. ¿Crees que haya algo que repensar de acuerdo a las conferencias que valga la pena justamente, si se quiere, tratar de otra forma? A ver, siempre hay algo para mejorar. Yo creo que ahí hay que distinguir dos cosas. Por un lado, que las COP son necesarias, ¿no? Para ordenar lo que es la acción multilateral, es decir, para que todos los países consensúen lo que son decisiones mínimas sobre las cuales después se va a implementar en lo nacional y en lo local la acción climática. Bien. Desde que fue sobre todo en 2015 el consenso en el Acuerdo de París, ¿no? Como principal acuerdo para hacer frente al cambio climático, que es sobre el cual hoy se basa esa acción multilateral, ¿se vienen avanzando en cosas? Sí. ¿Viene siendo a la velocidad que la crisis climática demanda? No. Entonces ahí es donde está una primera parte, ¿no? de esa modificación o quizás de mejora, que es que la ambición de la acción climática tiene que mejorar. Después, en cuanto a mejoras, por supuesto, es un proceso imperfecto que tiene múltiples desafíos. Yo creo que ahí sobre todo lo que tiene es esto de cómo lograr internamente reconstruir la confianza entre países. Porque ahí están todos los países desarrollados y en desarrollo, y durante los últimos años, por cómo fue la naturaleza de las discusiones, sobre todo por el incumplimiento de los países desarrollados en movilizar financiamiento a países en desarrollo, hay una desconfianza. También hay que entender, hay que analizar y evaluar a las COPs en función de lo que tiene que ocurrir en las COPs. Yo me acuerdo que creo que fue cuando volví de la primera y que mi mamá me llamó y me dijo: ¿y solucionaron todos los problemas del mundo? Bueno, ¿cómo decirte? Claro, ¿cómo te explico? Y me parece que ahí estamos esperando como que eso, ¿no? Que las COPs resuelvan todo. Y en verdad, las COPs te dan un ordenamiento. El principal paraguas de acción fue el Acuerdo de París. Ahora son mucho más técnicas porque son implementaciones, ir a ver los detalles, ¿no? De cómo es esa puesta en práctica, es más también de control y de ver qué es lo que hay que mejorar. Y por sobre todo después tiene que ser puertas adentro, ¿no? En cada uno de los países, cómo es la implementación. Mencionaste más de una vez al Acuerdo de París. Sí. ¿Qué te preocupa a vos particularmente de que el gobierno esté pensando en su posible retirada? No sé si el verbo es que me preocupa. Creo que medio ya me agota. No sé si está bien que lo diga así tan honestamente. Es como, toma una decisión. Bien. Me parece que es eso. Es como, porque quieras o no, Trump en su primera presidencia, durante la campaña,
dijo si gano me voy a salir del Acuerdo de París por este y por este motivo, asumió como presidente e inició los trámites para irse fuera del acuerdo. Ahora lo mismo, o sea, ganó las elecciones, firma decreto para salirse, la salida se va a hacer efectiva en enero de 2026 y acá en Argentina estamos, o sea, desde hace un año yo vengo escuchando que teóricamente están analizando. Por un lado, estos nuevos liderazgos que se basan mucho en la viralización de lo que dicen, ¿no? Sí. Entonces, y en lo que es la provocación. Entonces, cuando yo veo que Milei retuitea todas las noticias que dicen el gobierno de Milei podría retirarse del Acuerdo de París en potencial durante meses, y me parece que querías que se hable de eso. Y después está la otra realidad, que una cosa es quizás lo que quieran hacer y otra cosa es lo que puedan hacer. Porque Argentina no es Estados Unidos. Y Estados Unidos, aún con todo el impacto en contra que puede tener, pero sobre todo el impacto negativo que genera su salida para el espacio multilateral y para otros países, Estados Unidos es Estados Unidos para tener autonomía en ese sentido. Y Argentina es Argentina. Entonces una cosa está en lo discursivo, en lo que probablemente les gustaría como para aliarse con la postura de Donald Trump, y otra cosa es lo que Argentina puede hacer. ¿Y por qué? Porque irse en el potencial de que Argentina se fuera del Acuerdo de París le puede cerrar un montón de puertas de las cuales depende comercialmente. Ejemplo número 1, con su tercer socio comercial, que es la Unión Europea, Argentina quedaría fuera del acuerdo comercial que hay entre el Mercosur y la Unión Europea. Porque en las últimas renegociaciones que hubo del año pasado se incluyó un artículo que dice justamente que es, digamos, de no cumplir el Acuerdo de París, de irse del Acuerdo de París, se termina el acuerdo con ese socio del Mercosur. O sea, sería solo con Argentina, no con otros países del Mercosur. Después le podría perjudicar las relaciones con China, porque China ya dijo a través de sus ministros que independientemente de lo que decida Trump, ellos van a continuar con la acción climática. Si uno quiere seguir analizando los socios comerciales, Brasil, ¿no? También, que bajo Lula, o sea, tienen ahí una fuerte política de acción climática, no solo puertas adentro, sino también en las relaciones con otros. Y después si me lo preguntás, no sería inteligente, porque sos un país en desarrollo, un país endeudado, y vas a elegir quedarte afuera de una agenda que encima es hacia donde están yendo distintos actores del financiamiento internacional. O sea, te vas a quedar afuera de la posibilidad de recibir inversiones. ¿Qué es el Club Climático? Y si te parece, darnos una recomendación al respecto. Yo creo que la letra chica es que es como una terapia de grupo frente a la crisis climática, y después la descripción. A mí me gusta mucho generar espacios de comunidad y de reflexión más allá de las redes sociales. Y así como fui abriendo distintas iniciativas de taller, el Club Climático lo que busca puntualmente es a través de literatura sobre cambio climático, a partir de lo que es la propuesta que hacen distintos autores, en donde se genera algo muy bueno, porque es a la par aprendizaje, es intercambiar con otros. A ver, te voy a decir uno de los últimos de los cuales debatimos y que generó como mucha conversación al respecto, que fue Menos es Más, Less is More, de Jason Hickel, y que plantea que para él la solución, ¿no?, a las diferentes crisis de este tiempo, incluyendo la climática, tiene que ver con una postura de crecimiento. Bien. Suena re utópico, pero lo hace con un montón de argumentos y ejemplos, y que ha permitido mucho a la conversación de decir, bueno, en qué pequeñas cosas se podría desde lo individual, lo colectivo, lo sistémico, modificar. Muchas gracias, Thais. Por favor, gracias. Y nosotros, como siempre, seguimos con más Ambiente y Medio.